Bien, la sesión del día de hoy, fuentes de alimentación. Bien, una fuente de alimentación eléctrica es un dispositivo o sistema que proporciona energía eléctrica a un circuito, dispositivo o sistema, entregando un voltaje y corriente específicos según las necesidades de un receptor. Características principales. Las fuentes de alimentación hacen una conversión de energía, es decir, transforman energía de una forma a otra. Ejemplo, una corriente alterna de la red a corriente continua DC. Cuando hablamos de corriente alterna AC nos referimos a la corriente domiciliaria que tenemos, ¿no? Que es generalmente en esta zona de 220 voltios y una frecuencia de 60 Hz. Y a una corriente continua DC es normalmente cuando usamos todos los equipos electrónicos, usan una fuente continua DC, ¿no? Un cargador también es una fuente de corriente continua DC, ¿no? Eh, las computadoras también usan dentro de su equipo fuentes de corriente continua DC porque toda la circuitería interna de las computadoras funcionan con corriente continua. Estabilidad. Suministra un voltaje y corriente constantes o controlados, evitando fluctuaciones que pueden dañar los equipos. Es decir, que las fuentes de alimentación están diseñadas para suministrar una fuente de corriente constante, ¿no? Que no puede variar, ¿no? Cuando varía, entonces ya puede haber daños o no puede funcionar bien el sistema a la que está conectado, ¿no? Protección. Muchas fuentes incluyen protecciones contra sobrecarga, cortocircuitos, sobretemperatura o sobrevoltaje. Tipos de fuentes DC de corriente continua. Proporciona tensión continua estable usada en electrónica, robótica y sistemas de control. AC, corriente alterna, entrega una tensión alterna generalmente para equipos que funcionan directamente con la red eléctrica, ¿no? Lineales, salida estable, bajo ruido, menos eficiente y mayor tamaño. Conmutadas, switching, son fuentes de alta eficiencia, compacto pero pueden generar ruido eléctrico. Las fuentes conmutadas switching pueden generar ruido eléctrico porque trabajan a alta frecuencia. Las fuentes de alimentación. Aquí podemos observar el diagrama el diagrama de bloque de una fuente de alimentación, ¿no? Tiene una entrada de voltaje AC de 110 voltios a 200 voltios y una salida polarizada continua que tiene de 0 a un voltaje determinado. También se puede representar una fuente de alimentación como es el caso de una pila que tiene de 0 a más 1.5 voltios, ¿no? La simbología está aquí. O una batería de dos pilas que serían 0 a 3 voltios, o también una batería 9 voltios que es de 0 a 9 voltios. El gráfico que se observa en esta parte es el diagrama de bloques de una fuente de alimentación. Tenemos aquí la parte que capta la energía de la red, usa un transformador para bajar la tensión. Después viene la etapa de rectificar las ondas, un filtro y el regulador y la salida. La etapa reguladora de una fuente de alimentación. La etapa reguladora de una fuente de alimentación de corriente continua es la parte que se encarga de mantener la tensión de salida constante aunque cambien las condiciones externas como la carga conectada a variaciones en la red de entrada. ¿Qué significa esto? Que la salida debe permanecer constante, ¿no? A pesar de que esté conectada a una carga, puede haber variaciones, ¿no? Entonces, este circuito de retroalimentación es la que se encarga de controlar y mantener la salida estable, ¿no? O en otros casos también hay una variación en la entrada, ¿no? Puede ser por las fluctuaciones que existen en la red, puede haber unas variaciones. Entonces, las fuentes de alimentación tienen un circuito de retroalimentación que hacen que se mantenga constante la señal de salida. ¿Cuáles son las partes de una fuente etapa reguladora? Tenemos una tensión de referencia, es un valor de voltaje muy estable, por ejemplo un diodo Zener o un circuito integrado de referencia, sirve como patrón para comparar. Entonces,
Siempre en las fuentes de alimentación hay un sistema, un circuito que da un voltaje de referencia, ¿no? Ese voltaje de referencia se compara con el voltaje de salida y de acuerdo a eso se corrige el error con el circuito de retroalimentación. Y también el circuito de control usa la diferencia entre la salida y la referencia llamada señal de error para decidir cuánto debe conducir el elemento de paso. El elemento de paso aquí es un transistor. ¿Cómo funciona la regulación? La salida se mide y se compara con la referencia. Si la salida baja, el circuito de control hace que el transistor conduzca más y aumente la salida. O sea, si la salida se mide y se compara con la referencia, si la salida baja, el circuito de control hace que el transistor conduzca más, ¿no? Y aumente la salida, el voltaje, ¿no? Si la salida sube, el transistor conduce menos y reduciendo la salida. Este proceso ocurre de manera rápida y continua, de modo que la salida se mantiene casi constante, ¿no? Acá tenemos una entrada DC y lo que entra a una etapa reguladora de fuente DC, que siempre es un transistor, un MOSFET o un circuito integrado, y sale ya la salida regulada, ¿no? Esto se retroalimenta mediante también un circuito de control, ¿no? Otra vez, ¿no? Trabaja cíclicamente. Tipos de reguladores según cómo trabaja el transistor. Hay dos tipos de reguladores, ¿no? Un regulador lineal, el transistor trabaja en su región activa, ni apagado ni completamente encendido, sino como una resistencia variable. Es como una válvula que deja pasar más o menos corriente. Tiene la ventaja de que la salida es muy limpia y tiene poco ruido. La desventaja es que tiene baja eficiencia porque disipa mucha energía como calor. Entonces acá tenemos una señal de entrada DC y el transistor como una resistencia variable. Entonces la salida va a salir, va a tener una salida lineal, ¿no? Se cumple con el lineal. Acá tenemos, ¿no?, la entrada BC, transistor en región activa, ¿no? Entonces, el transistor también tiene sus modos de operación. En este caso dice que se comporta como una válvula, ¿no?, que deja pasar más o menos corriente, ¿no? Regulador conmutado, switching. El transistor solo trabaja en dos estados: corte, apagado, o saturación, encendido. Es decir, es como que está prendido y apagado, ¿no? O sea, no está como en este caso el regulador lineal, que todo el tiempo está abierto, ¿no? En este caso está prendido un tiempo y está apagado otro tiempo, está prendido un tiempo y está apagado un tiempo. A ese sistema se le llama la modulación PWM, ¿no? Modulación por pulso, por ancho de pulso, ¿no? Bien, conduce en pulso, se enciende y apaga muy rápido, ¿no? Entonces, muy rápido, ¿no? O sea, aquí ya viene un elemento que viene la frecuencia, ¿no? O sea, cuando es muy rápido ya estamos hablando de altas frecuencias. La energía se transfiere de manera más eficiente y luego se filtra con inductores y capacitores para obtener una salida estable, ¿no? La ventaja: tiene alta eficiencia, menos calor. O sea, de acá, el regulador lineal, era que tenía baja eficiencia y también producía mucho calor. Y en este caso ya también tiene un circuito más complejo y con mayor ruido eléctrico, ¿no? Tiene mayor ruido eléctrico porque trabaja a altas frecuencias, ¿no? La comparación del regulador lineal versus conmutado, ¿no? O switching. El regulador lineal, tenemos acá, está haciendo una conducción lineal, ¿no? O sea, siempre está conduciendo. En este caso está de un nivel alto a un nivel bajo, ¿no? Tenemos la entrada, acá es de azul, DC, y la salida está en verde y es regulada, ¿no? En este caso ya también hace conmutado, ¿no? Entonces acá los pulsos hay un momento que está encendido y otro apagado, y encendido y apagado, ¿no? Entonces esto también lo hace el transistor en forma on-off, ¿no? Prendido, apagado, prendido, apagado. En este caso está en la región activa y que está conduciendo, ¿no? Una parte, ¿no? Siempre está conduciendo. Vamos a ver ahora los reguladores de tensión lineales. Habíamos visto que hay reguladores de tensión lineal y el otro que era conmutado, ¿no? Entonces hay dos. Dentro de los lineales también hay dos tipos, dice, ¿no? Aquí dice: los reguladores de tensión lineal se pueden clasificar en serie o en derivación. Hay dos: en serie o de derivación. En un regulador en serie, el transistor de paso se conecta en serie con la carga,
¿no? Acá está el transistor está en serie con la carga que es RL, ¿no? Como se muestra en la figura 19.2. La regulación se logra detectando una parte de la tensión de salida a través de la red divisora, ¿no? Entonces, acá hay una tensión, en R2 y R1 hay una tensión con la tensión de referencia, ¿no? Aquí se hace una comparación entre la tensión que existe entre la división entre R2 y R1 y el voltaje de referencia, ¿no? De acuerdo a esa información, el circuito de control aumenta o disminuye, ¿no? la tensión, ¿no? Para mantenerla constante. Ahora, el otro tipo también es el regulador en derivación, como se muestra en la figura. En este caso ya también está en paralelo, ¿no? El transistor de paso está en paralelo con la carga. La resistencia de caída de tensión R3 está en serie, ¿no? Está en serie con la carga, está en serie, y el transistor está en paralelo. La regulación se logra controlando la conducción de corriente del transistor de paso, de modo que la corriente a través de R3 se mantenga prácticamente constante. De esta manera se varía la corriente a través del transistor de paso y la tensión a través de la carga se mantiene constante. Y los reguladores conmutados o switching, ¿no? Los reguladores de voltaje, en este caso aquí tenemos en la figura, tenemos una fuente de poder DC y acá tenemos un pulsador, un modulador de ancho de pulso muy alto, ¿no? Y un transformador, ¿no? Un transformador de alta frecuencia, y después tenemos acá un rectificador y la carga, ¿no? Es un diodo rectificador. El interruptor de alta frecuencia convierte, ¿no? Es un interruptor de alta frecuencia, ¿no? El interruptor de alta frecuencia convierte el voltaje de corriente continua no regulado de un voltaje de un nivel a otro con un ciclo de trabajo ajustable. La salida de la fuente de corriente continua es regulado mediante un control de retroalimentación que emplea un controlador modulador de ancho de pulso, PWM, donde la tensión de control se utiliza para ajustar el ciclo de trabajo del interruptor. Bien, tanto los reguladores lineales como los de conmutación pueden realizar la misma función, convertir una entrada no regulada en una salida regulada. Sin embargo, estos dos tipos de reguladores presentan diferencias significativas en sus propiedades y rendimiento. 1. Los reguladores lineales presentan una eficiencia del 20 al 60%, mientras que los reguladores de conmutación tienen una eficiencia mucho mayor, típicamente del 70 al 95%. Estamos acá la ventaja de los reguladores lineales frente a los que son de conmutación. Hay una diferencia, ¿no? Los de lineales no son tan eficientes, ¿no? No llegan hasta el 60%, y los de conmutación o los switching llegan hasta el 95%. Los reguladores lineales solo pueden utilizarse como reguladores reductores, ¿no? Mientras que los reguladores de conmutación pueden utilizar tanto en operaciones elevadas como reductoras. Los reguladores lineales requieren una transformación de frecuencia de red, ¿no? O sea, ¿qué es, no? Acá está un punto muy claro. Los reguladores lineales requieren un transformador de frecuencia de red. ¿Cuál es la frecuencia de red? En este caso estamos hablando de 60 Hz para su funcionamiento fuera de línea. Por lo tanto, son pesados y voluminosos. Por otro lado, los reguladores de conmutación utilizan transformadores de alta frecuencia y por lo tanto pueden ser de pequeño tamaño, ¿no? Los reguladores lineales casi ya no se fabrican mucho, ¿no? Porque ustedes pueden observar en las radios antiguas o en los televisores antiguos, siempre la fuente tenía un transformador, ¿no? que tiene espacio, que ocupa un espacio y también tiene un bastante peso, ¿no? Sin embargo, ahora la tecnología ya está siendo reemplazada por las fuentes switchings o conmutadas, ¿no? En caso de las fuentes de las computadoras, ¿no? Que no tienen ese transformador, ¿no? Un transformador que es de frecuencia de red, ¿no? Ya no tienen. Los reguladores lineales generan poco o ningún ruido eléctrico en sus salidas, mientras que los reguladores de conmutación pueden producir un ruido considerable si no están diseñados adecuadamente. Esto se debe a que la frecuencia de los transformadores lineales es pues 60 Hz, ¿no? Y los de conmutación son frecuencias altas, ¿no? Por eso que tiene ruido.
Los reguladores lineales son más adecuados para aplicaciones de menos de 20 watts, mientras que los reguladores de conmutación son más adecuados para aplicaciones de alta potencia, ¿no? Bien, entonces en aplicaciones de 20 watts, ¿no? O sea, para pequeños equipos, ¿no? Que no consumen mucha energía, ¿no? Y el computación está pues en las aplicaciones de alta potencia. Un ejemplo de ellos son las fuentes de poder para las máquinas de soldar, ¿no? Que botan bastante potencia. Bien, acá tenemos un ejemplo de lo que es una fuente de tensión lineal, ¿no? Es lo más común, ¿no? Que se puede observar antiguamente, ¿no? Esta es ya una tecnología que ya nos está usando mucho. Bien, acá tenemos una etapa, ¿no? Por ejemplo, la red viene 220 voltios, entra un transformador reductor, después viene una etapa de rectificado a través del puente de diodos, el capacitor que hace rizado o baja, ¿no? El rizo, ¿no? Para que lo mantenga lineal, ¿no? Ya tenemos un voltaje, de ahí este capacitor hace que se mantenga, ¿no? Constante el voltaje, que se trate de mantener constante, y acá tenemos un circuito integrado, la familia de la LM78X, que hace lo que estamos hablando en la parte de control, ¿no? De regular el voltaje, ¿no? Para que lo mantenga constante. Y acá tenemos también otro capacitor que hace que se mantenga también constante. Actúa como una especie de colchón que lo mantiene el voltaje de salida, ¿no? Y acá tenemos su gráfico pictórico, ¿no? Acá tenemos la red, entra un transformador que tiene una entrada primaria de 220 volts, y la secundaria puede ser, ¿no? Puede ser menos, ¿no? O sea, 24 volts, 30 volts, dependiendo de lo que se quiera, ¿no? De ahí entra una placa, acá está el rectificador puente rectificador de diodos, pasa a una etapa de lo que es para aliviar el rizado. Más adelante vamos a hablar de qué es el rizado, condensadores y el transistor de control en la salida. Y ahora que vamos a hablar de lo que son fuentes de tensión conmutadas, ¿no? En este caso la tecnología es muy diferente, ¿no? Tenemos acá la forma de onda de entrada a la red. En este caso no usa transformador como el anterior, porque este caso es conmutado. En este caso, por ejemplo, hay un transformador, ¿no? En este caso no hay un transformador de frente. Así, tal como está la señal de red, se hace la etapa de rectificación, ¿no? O sea, a 220 voltios. En el caso anterior, esto lo reduce, ¿no? Digamos, acá tiene 220 voltios en la entrada, a la salida puede ser 30 voltios, ¿no? Entonces, estos diodos rectificadores rectifican la señal a nivel de 30 voltios. De ahí viene una etapa de alta frecuencia, ¿no? O sea, esto lo convierten en alta frecuencia, ¿no? En alta frecuencia, ¿no? Aquí hay un pulsador, modulación de alta frecuencia, ¿no? Y se transfiere a través de un transformador de potencia también de alta frecuencia, y ya sale la salida, ¿no? De ese, ¿no? Voltaje continuo, y también se retroalimenta esto, ¿no? Cíclicamente, ¿no? Para que tenga mayor eficiencia, ¿no? Y uno de ellos, un ejemplo de eso es acá las fuentes de conmutadas, fuentes switching de las computadoras. Y aquí tenemos otro tipo de fuente de alimentación conmutada, que aquí tenemos también la voltaje de entrada fusible, el puente diodo. Como le está explicando, no hay acá un transformador, de ahí viene ya su rizado, su control, y acá está el transformador de alta potencia y la salida, ¿no? Acá tenemos su circuito de referencia y control. Mira, acá podemos observar este tipo de fuentes, ¿no? Por ejemplo, acá hay dos transformadores, ¿no? En esta placa que se puede observar, ¿no? Por ejemplo, acá es la entrada, acá dice fase, neutro, tierra, ¿no? Entonces acá entra la señal, esto hace la rectificación, y acá tiene ya sus transformadores de alta frecuencia, ¿no? La ventaja de estos circuitos es que no ocupan mucho espacio, son ligeramente menos pesados y también son de alta eficiencia.